Quiero compartirles una palabra que, recibimos ayer, una palabra que ya la hemos predicado en la iglesia, la hablamos hace un tiempo, pero fue una palabra que quedó en nuestro espíritu, quedó en nuestras vidas. Y ayer mientras oraba, estaba en el tiempo de oración con papá y con mi mamá en el cuarto, en la habitación, Dios me trajo ese versículo, esa palabra que Dios nos habló un día, y la palabra, el versículo que Dios me trajo fue Primera de Juan 7, que dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, háblame en este día, en esta tarde, háblame. Y el Señor me trajo cuando estaba allí en silencio, el Señor me trajo y me dijo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y me vino a la mente aquel título que le colocamos a esa palabra, que fue que el lugar más seguro es la voluntad de Dios. El lugar más seguro para ti, para tu familia, para mí, para mi familia, para la iglesia, es la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, hermano, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros, porque sabemos que la protección de Dios está ahí, el respaldo de Dios está ahí contigo. Entonces quiero recordar esta palabra a la iglesia, a los líderes, que estar en la voluntad de Dios es seguro, es estar protegido, es estar bendecido, es estar suplido por Dios. Dios allí nos sustenta, Dios allí nos guarda, Dios allí nos fortalece. Así que quiero que te sientas seguro en Dios. Hoy que te estoy recordando, que el Espíritu Santo nos está recordando esta palabra, quiero que te sientas seguro, que te sientas seguro en tu casa, porque si tú has permanecido en la voluntad de Dios, si has continuado en la voluntad de Dios, tú vas a permanecer por encima de cualquier circunstancia, de cualquier problema. Así que quiero que confíes en el Señor, quiero que te fortalezcas en el Señor y en este tiempo que estamos bajo esta circunstancia que vivimos hoy en esta cuarentena, quiero que sepas que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tú vas a permanecer en Dios. Tú en Dios estás seguro, estás segura. La iglesia está segura, el proyecto de Dios está seguro. Así que quiero hablarte un poco de, más o menos, te quiero dar un pequeño concepto de qué es la voluntad de Dios. Hay muchos, pero lo que yo recibí, quiero decirte, es que hacer la voluntad de Dios es poner a Dios primero en nuestras vidas. Es poner a Dios en nuestras vidas. Hacer la voluntad de Dios es amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Es amar a Dios por encima de todo. Por encima de los problemas, por encima de las circunstancias, por encima de lo que diga la gente, por encima, hermano, de lo que diga el mundo, de lo que esté diciendo el mundo. Por encima de eso, tú vas a permanecer. Tú vas a permanecer porque has puesto a Dios en tu casa, has puesto a Dios en tu vida, has puesto a Dios en tu familia, has puesto a Dios en tus planes. Y si Él está primero en tu vida, entonces tú estás en la voluntad de Dios. Y en este tiempo puedes levantarte a seguir, a continuar en la voluntad de Dios, a no salirte de la voluntad de Dios. Recuerden que estamos seguros es en la voluntad de Dios. Salirse de la voluntad de Dios es lo contrario. Es estar inseguro, es estar desprotegido, es estar, hermano, confuso, pero estar en la voluntad de Dios es estar seguro, es estar tranquilo. Por eso en este tiempo, si tú sabes que estás en la voluntad de Dios, siéntete tranquilo, siéntese tranquila, siéntase en bendición, siéntase con el respaldo de Dios en su vida, porque Dios está contigo. Amén. Hablando de esto, de poner a Dios primero, quiero comentar una palabra que Dios habló hace mucho tiempo, cuando llegamos a Maracay, a papá. Toda la iglesia la conoce, la hemos hablado una y otra vez. Y
Y esto tiene que ver con lo que el apóstol Cruz estaba comentando en estos días acerca de lo que ya Dios habló a nuestras vidas, de lo que ya Dios dijo. Que el apóstol Cruz dice es que lo que Dios dijo es. Lo que Dios te dijo una vez a ti, eso es. Eso es la verdad de Dios para ti. No es lo que dice el mundo, no es lo que dice la circunstancia, es lo que ha dicho Dios. Y Dios una vez le dijo a papá, cuando llegamos a Maracay, en Mateo, se le trajo la palabra de Mateo 6:33, que dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Fue un tiempo donde necesitábamos muchas cosas, donde llegamos aquí a Maracay y ni siquiera trabajo teníamos en ese momento. Pero en ese momento Dios trajo una palabra y dijo: busquen mi reino primero. Lo que Dios nos estaba queriendo decir era que pusiéramos a Él primero, que le buscáramos a Él primero, que buscáramos su plan, su voluntad en esta ciudad. ¿Para qué Dios nos trajo a esta ciudad? ¿Para qué Dios trajo la familia a esta ciudad? Y nosotros en ese momento recibimos esa palabra y el papá la empezó a ministrar a nuestras vidas, a la familia, y empezamos a buscar la voluntad de Dios. Porque buscar el reino es buscar la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Y las demás cosas, dice la palabra, serán añadidas. Hoy por hoy nos hemos mantenido en esa palabra. Continuamente han venido ofertas, han venido persecuciones, han venido muchas batallas en estos casi 15 años que tenemos aquí en Maracay. Han venido muchas cosas, hemos vivido muchas cosas, pero esta palabra siempre ha estado en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Siempre esta palabra, y nos hemos sentido seguros porque hemos hecho lo que Dios nos mandó a hacer. Buscar el reino primero, antes de tomar una decisión propia, antes de complacer nuestras mismas opiniones. Siempre hemos puesto la opinión de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios dice para nosotros. Y hemos seguido ese consejo. Y hasta ahora, hermanos, hasta ahora hemos permanecido. Nos han perseguido. Hemos tenido batallas de todo tipo. Pero hasta ahora Dios nos ha guardado y hemos permanecido. Porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, cuando tú obedeces la palabra que Dios te dio, entonces tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, tú vas a permanecer, aún en este tiempo, aún en los tiempos venideros, si son más fuertes o no. Si estamos en la voluntad de Dios, vamos a permanecer, vamos a ganar la batalla, vamos a ganar cada batalla que se nos presente. Dios nos va a sacar en victoria porque hemos determinado hacer su voluntad. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, oye la voz de Dios. Voy a repetir esto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, oye la voz de Dios. Una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere poner a Dios primero en su vida y en su casa, está pendiente de lo que Dios está hablando. En ese tiempo Dios habló. Y Dios dijo: busquen el reino. Nosotros oímos la voz de Dios, recibimos esa palabra y empezamos a caminar en esa palabra. Entonces, si tú has oído la voz de Dios, si tú estás caminando en la palabra que Dios te dio, entonces tú estás en la voluntad de Dios. Eso es estar en la voluntad de Dios, oír la voz de Dios. En este tiempo, lo hemos venido diciendo, Dios está hablando. Y si tú estás oyendo la voz de Dios en este tiempo y estás haciendo lo que Dios nos está mandando a hacer, Dios nos levantó en este tiempo para orar, para humillarnos, para orar por mucha gente, por las naciones. Y si tú lo estás haciendo, tú estás en la voluntad de Dios. Si tú estás en tu casa, reunido con tu familia, y allí estás buscando a Dios, y allí estás leyendo las Escrituras, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios en tu casa, con tu familia, tú vas a permanecer. Ninguna plaga va a tocar tu morada, tenlo por seguro. Hay un ejemplo del rey David. El Señor habló en un momento determinado, esa palabra está en Hechos 13:22.
Hechos 13:22, quiero buscarla aquí un momentito. Hechos 13:22. Quiero leer esta palabra. Lo que dice Dios acerca de David. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. En otra versión dice, quien hará mi voluntad. Dios se agrada cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que hace su voluntad. Dios se agrada de esos hombres, de esas mujeres, de esas familias que están haciendo la voluntad de Dios en este tiempo. Y Él está buscando a alguien que haga todo lo que Él dice. Vean cómo dice en esta versión, dice, porque Él hará todo lo que yo le digo. Entonces, así como Dios levantó a David y se agradó de él y dijo que tenía el corazón conforme a él, era porque era un hombre que estaba pendiente de lo que Dios decía. Si tú eres una mujer, un hombre que oye lo que Dios dice y lo haces, tú eres una persona de quien Dios se agrada. Y cuando Dios se agrada de alguien, hermano, Dios lo respalda, Dios lo bendice, Dios lo guarda, Dios lo prospera, Dios le ayuda. Quiero que creas esa palabra. Si en este tiempo estás haciendo lo que Dios te está mandando a hacer, confía que Dios está contigo, Dios está con nosotros. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque él hacía lo que Dios le mandaba hacer. Líder que me estás oyendo de la iglesia del Espíritu Santo, amigo, hermano, familiar que estás allí viéndonos y oyendo esta palabra, si tú haces lo que Dios está mandando hacer, Dios va a traer el milagro, Dios va a traer el respaldo, Dios va a traer salvación. Hay un salmo que habla también, y David dice una cosa. Vean la vida de David, cómo era David. Salmo 48. Con esto ya voy a ir terminando. Salmo 48. Dice, David escribió este salmo y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me agradó. El hacer tu voluntad, dice David en este salmo, Salmo 48, dice, el hacer tu voluntad me agradó. Y después dice la segunda parte, y tu ley está en medio de mi corazón. Hay un contraste entre la voluntad de Dios y la ley y la palabra que Dios está soltando. No podemos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios y lo que Dios está diciendo va por otro lado. No, la persona que hace la voluntad de Dios está alineada a la palabra de Dios. ¿Qué te dice a ti que estás en la voluntad de Dios? Cuando tú caminas en la palabra, cuando tú obedeces a la palabra que Dios ha traído por boca de tu apóstol, por boca de tu profeta, por boca de tu líder. Va por encima de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros anhelos. Por eso es que la gente dice que no es fácil hacer la voluntad de Dios. ¿Pero por qué no es fácil? Porque la voluntad de Dios es renunciar a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a nuestro proyecto. Y cuando viene Dios y trae una palabra, generalmente siempre lo que Dios habla para nuestra vida es contrario a lo que sentimos, a lo que pensamos. Pero hermano, mire, hacer la voluntad de Dios es mejor. Oír a Dios es mejor. En toda esta historia de nuestras vidas, nos ha salido mejor cuando hemos oído la voz de Dios. A mí personalmente, a papá, al pastor, oír al apóstol Cruz, oír yo a papá, oír la familia al pastor, oír a Dios, hermano, sale mejor. Sale mejor. Los planes de Dios son más grandes. Los pensamientos de Dios son más grandes. Así que en este tiempo tienes que levantarte para continuar haciendo la voluntad de Dios. Mantente en la voluntad de Dios por encima de esta situación
y de las que vengan, mantente haciendo la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, eso es el Salmo 91, que todos lo conocemos. Este salmo se lo atribuyen a Moisés. ¿Y quién más que Moisés para hablar de la protección de Dios después que vivió todo lo que vivió en el desierto, vivió allá en Egipto con el pueblo y vio a Dios obrando y guardándole y bendiciéndole? ¿Quién más que Moisés para escribir estas palabras en este salmo? Y quiero tomar solo 3 versículos. El Salmo 91, versículo 14, el 15 y el 16 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y dice el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Con quién está hablando Dios? ¿A qué se refiere este profeta cuando recibió esto de Dios? Hermano, de que aquellas personas, se refiere a aquellas personas que ponen a Dios primero, que ponen su amor en Dios, en la voluntad de Dios, en el proyecto de Dios, y tienen todo el respaldo. Y dice, ese primer versículo dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Cuando tú haces la voluntad de Dios y pones a Dios primero en tu vida, en tu casa, hay libramiento, hay protección. Dice y sigue diciendo, me invocará y yo le responderé. Hermano, mira, por eso es que Dios está respondiendo y nos va a responder en esta situación, porque hemos hecho la voluntad de Dios. Y Él dice, con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Dios está contigo, Dios está con nosotros, Dios está con Venezuela, hermano, y va a traer gran liberación, va a traer un gran mover, pero mantengámonos haciendo la voluntad de Dios. Dice, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Quiero bendecirte con esta palabra, iglesia, y quiero que continuemos haciendo su voluntad, que nos volvamos a Dios en este tiempo, continuemos orando, continuemos leyendo las Escrituras, oyendo la voz de Dios, y tú vas a permanecer, porque el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo quiero profetizar de que tú vas a permanecer en este tiempo, tu familia y tus hijos van a permanecer y van a ver la gloria de Dios. La iglesia del Espíritu Santo va a ver la gloria de Dios, Venezuela va a ver la gloria de Dios. Así que te bendigo y declaro que esta palabra se hace vida en ti. En este tiempo decides hacer la voluntad de Dios, continuar obedeciendo a Dios, creyéndole a Dios, a su palabra y obedeciéndole, y vas a ver, aleluya, que vas a ver la victoria de Dios, la bendición de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga, saludos, se les quiere, pronto estaremos juntos.